Soy Camilo Andrés Medina, urólogo oncólogo encargado de la sección de oncología en el Departamento de Urología de la Fundación Santa Fe. Para terminar este curso de medicina de precisión, vamos a hablar de conceptos generales de esta tendencia en el manejo del cáncer en tumores no prostáticos, y vamos a mirar de manera muy breve y concisa algunos conceptos en cáncer de vejiga, carcinoma renal y cáncer de testículo. Empecemos por el carcinoma urotelial de vejiga, que como ustedes saben es una de las neoplasias más frecuentes después de próstata en urología, con cerca de 550,000 casos nuevos en 2018 y cerca de 200,000 muertes a nivel global, según estudios de Globocan en esa fecha. Es el tercer cáncer con más mutaciones genéticas de acuerdo a la clasificación del Atlas de Genoma Humano. 93% de los tumores tienen al menos una alteración genética clínicamente relevante y en general tienen 2.6 mutaciones por caso clínico. El testeo genético está recomendado en el carcinoma urotelial de vejiga desde la enfermedad músculo-invasiva, y tal vez una de las cosas más importantes que se ha desarrollado en los últimos años es la clasificación de los subtipos moleculares del carcinoma de la vejiga. Esta es una publicación reciente, 2020, de European Urology, en la cual se llega a un consenso relativo sobre los subtipos moleculares, ya que diferentes centros, tanto en Europa como en Estados Unidos, han propuesto algunas clasificaciones que se traslapan entre sí desde aquella publicación inicial de la revista Nature hace algunos años. Lo que podríamos decir es que hay dos subtipos moleculares en cáncer de vejiga, que son básicamente el basal y el luminal, probablemente los más frecuentes, 24 y 35%, que tienen características genéticas muy precisas. Sabemos que los tumores basales son más agresivos, que tienen predominancia en el sexo femenino, que normalmente se presentan en estadios localmente avanzados, que los luminales tienen más morfología papilar, y sabemos que esta subclasificación de subtipos moleculares nos permite guiarnos en cuanto a la terapéutica en cáncer de vejiga, siendo, a pesar de su peor pronóstico, los basales mejores respondedores a quimioterapia e incluso a radioterapia, por lo cual la escogencia de quimioterapia neoadyuvante, por ejemplo, antes de cistectomía radical, puede estarse basando en este tipo de subclasificación. Ha habido debate sobre la clasificación definitiva. Esta es una reunión de consenso de muchos centros, que además habla de algunos otros subtipos de luminal, como el luminal inestable, el luminal no especificado, el tumor rico en estroma y, por supuesto, el carcinoma neuroendocrino, que tiene características genéticas, pronósticas y de tratamiento absolutamente individuales. De manera que es una primera aproximación a lo que sería medicina de precisión en carcinoma urotelial de la vejiga y, en cierta forma, aplicable al tracto urinario superior. La siguiente pieza de verdadera medicina de precisión es el descubrimiento de la capacidad de bloquear el receptor de crecimiento de fibroblastos, el FGFR. Sabemos que esta es una tirosina quinasa que tiene una actividad completamente desregulada y aumentada cuando existen mutaciones del gen que lo codifica. Esas mutaciones del gen del FGFR ocurren en 20% de los cánceres de vejiga y hasta en un 37% en los tumores del tracto urinario alto. La función de este receptor de membrana es inducir una cantidad de vías metabólicas que llevan a proliferación, migración, antiapoptosis y angiogénesis apenas necesarias para la proliferación de tumores agresivos.
Se han identificado múltiples bloqueadores del territorio tirosinquinasa intracelular de este receptor, y probablemente lo más importante en cuanto a medicina de precisión es el desarrollo de erdafitinib, un bloqueador de esta región del receptor de FGFR, que fue estudiado en un estudio de fase 2, en el cual se tomaron cerca de 100 pacientes que habían progresado al menos a una línea de quimioterapia. Históricamente, la respuesta a quimioterapia de segunda línea era de solo 10%, con unas sobrevidas medias de 5 a 7 meses. Después, cuando llegan los inhibidores de PD1, PDL1, a respuestas hasta de un 21%, mucho mejor que quimio de segunda línea, pero con sobrevidas de 10 meses. Y este estudio de fase 2, que se realizó en pacientes que eran localmente avanzados e irresecables o metastásicos con progresión a líneas de quimio e incluso algunos también a inmunoterapia, mostró una respuesta objetiva del 40%, la mayoría de ellas respuestas parciales y 3% respuestas completas, con una media de sobrevida de casi 14 meses. Con este estudio de fase 2 se obtuvo la aprobación acelerada de FDA para su uso en pacientes en los cuales se identifique la mutación del gen FGFR, y por supuesto está corriendo un estudio de fase 3 de erdafitinib solo o en combinación con inhibidores de PD1 o PDL1. Así que esta es la característica de los pacientes. En realidad, pacientes con al menos 2 tratamientos en casi la mitad de los casos, con presencia de lesiones viscerales en casi un 80% y con alteraciones de función renal en poco más de la mitad. Son pacientes en líneas posteriores de tratamiento deteriorados, comórbidos, que aún así responden de manera importante a erdafitinib. La siguiente pieza es lo que ustedes han oído desde ya muchos años, el uso de inhibidores del PDL1, que es el ligando que usa la célula tumoral para bloquear al linfocito T a nivel del PD1. Y ahí están aprobados 2 medicamentos, que son atezolizumab y avelumab. Y también existen los bloqueadores del PD1 a nivel del linfocito T, que son el pembrolizumab y el nivolumab. Lo que hace estos receptores desde la célula tumoral es bloquear el efecto de lisis de los linfocitos T killer sobre la célula tumoral, y se ha descubierto que bloquear esa acción permite que el sistema inmune sea mucho más efectivo contra el tumor. En cuanto a medicina de precisión, la determinación de PD1 y PDL1 era uno de los determinantes para elegir terapia. Sin embargo, lo que viene en las guías de la Sociedad de Inmunoterapia en Cáncer del 2021 es que probablemente la determinación de PD1 y PDL1 en el tejido pasa a ser secundaria en la mayoría de los casos. En la indicación más temprana de pembrolizumab, que es en el tumor no musculoinvasivo refractario a BCG, no tiene indicación hacer testeo. En el nivolumab para algunos tratamientos adyuvantes después de cistectomía, hay un incremento si el PDL1 es positivo, pero aún funciona. En la administración en pacientes que son inelegibles para cualquier terapia con carboplatino, no hay necesidad de medirlo, funciona con o sin PDL1. Y lo mismo ocurre en la segunda línea, y de nuevo hay alguna condicionalidad con PDL1 en la primera línea de músculo invasivo en pacientes no elegibles o a terapia con quimioterapia. Esto es un poquito más desglosado en el cuadro de las guías. Entonces, digamos que para el carcinoma uroterial metastásico, en pacientes elegibles, la primera línea sigue siendo la quimioterapia basada en platino. En los que no son elegibles a cisplatino,
se puede utilizar pembrolizumab y atezolizumab si son PDL1 positivos, es el único escenario en el que es importante, pero en aquellos que son completamente inelegibles para cisplatino o carboplatino, vamos con estos medicamentos independientemente de la presencia de PD1 o PDL1. Y tal vez la otra cosa que es muy importante remarcar y que viene, esto es más una conferencia de a dónde vamos que de dónde estamos, es la utilización de DNA circulante, tal como lo ha presentado el profesor Lars Discott en una conferencia reciente con el doctor Ashish Kamal. El DNA circulante proviene de la lisis de células en el torrente sanguíneo, la lisis tumoral por necrosis, por apoptosis o por liberación activa de material genético hace que se encuentren fragmentos de DNA circulantes libres en el plasma que por diferentes técnicas que no están exentas de dificultades de procesamiento se pueden aislar, multiplicar y que tienen una ventaja y es que son de una vida media corta, es decir, que permiten una evaluación en tiempo real del volumen tumoral, como lo han demostrado muchos estudios. Esta es el uso potencial de la determinación de DNA circulante tumoral en cáncer urotelial. Se ha notado una perfecta asociación al volumen tumoral, se ha notado una perfecta asociación de la presencia de este ADN a la respuesta a la terapia, tanto quirúrgica con la desaparición del mismo como en la respuesta a quimioterapia. Por lo tanto, es útil en la detección de enfermedad residual y, por supuesto, en la monitorización de la evolución clonal a formas más desdiferenciadas. No hay duda de que esta es la siguiente frontera en el manejo de carcinoma urotelial una vez que se valide de forma prospectiva. En carcinoma renal, pues probablemente el determinante más claro de medicina de precisión son los clasificadores de riesgo, probablemente el más afianzado en la era final de los antiangiogénicos y de la inmunoterapia es el del IMDC, que como ustedes ven, clasifica de manera muy clara en tres grupos pronósticos muy diferentes con sobrevidas medias en primera línea de 43, 22 y 7.8 meses, de acuerdo a si es favorable, intermedio o desfavorable. Este tipo de clasificación es la que nos ha guiado para considerar, por ejemplo, nefrectomía de citorreducción o terapia sistémica de entrada e incluso observación en algunos pacientes. Hoy en día, en lo que se ha avanzado es en el uso de testeo genético germinal para los síndromes familiares. Y esta es en una reciente publicación, la recomendación que está muy parecida a las guías NCCN sobre a quién considerar para consejería genética y testeo en carcinoma renal. Fundamentalmente síndromes familiares que se buscan por edad de presentación por debajo de 46 años, 2 o más individuos con cáncer renal en la misma línea familiar, una historia personal o familiar de tumores bilaterales o multifocales, o esa historia de tumores renales asociados a tumores cutáneos benignos o tumores sólidos en otras localizaciones, así como la presencia de histologías inusuales como los tumores del ducto colector, los tumores eosinofílicos y malignidades híbridas. Estos son los síndromes genéticos más familiares más frecuentes, perfectamente identificados desde hace varios años, en particular por el trabajo del doctor Linehan en el NIH. Y digamos que el más conocido es el von Hippel-Lindau, que tiene una pérdida germinal del VHL, el tumor de leiomamatosis hereditaria y carcinoma renal, que tiene pérdida de la fumarato hidratasa, el tumor papilar hereditario que tiene que ver con el MET, el Verhoeven y el complejo esclerosis tuberosa. Tal vez lo interesante aquí es que existen ya
guías, y esto es de algún modo la versión 2 del 2022 ya de la NCCN, existen guías de monitoreo y de screening, de tamizaje con imágenes y seguimiento clínico en pacientes que sabemos que tienen la condición genética familiar, pero que aún no tienen evidencia radiográfica o patológica del tumor. Y están aquí enumeradas las diferentes frecuencias de imagenología para cada uno de los síndromes. En particular para el von Hippel-Lindau y para la leiomiomatosis hereditaria asociada a carcinoma renal, que es asociada a tumores papilares de tipo 2 muy agresivos. Existen recomendaciones específicas en NCCN, por ejemplo, para el von Hippel-Lindau, la regla de los 3 centímetros de no intervenir tumores hasta que lleguen a esa tamaño en donde empieza a aumentar el riesgo de metástasis, pero se permite con esa observación activa conservar función renal al máximo, y el no uso de cirugía conservadora de nefronas en tumores papilares de tipo 2 en el síndrome hereditario con leiomiomatosis por la agresividad biológica del mismo. De manera que en NCCN también están recomendaciones quirúrgicas específicas de acuerdo a estos modelos genéticos. Y existen adicionalmente algunas recomendaciones de terapia sistémica que son aplicables a cada uno de estos síndromes, como por ejemplo en la leiomiomatosis el uso de erlotinib y bevacizumab, el uso de everolimus en el síndrome de esclerosis tuberosa o el uso de belzutifan o pazopanib en VHL. Y creo que para finalizar les dejo una publicación reciente de revisión retrospectiva de la evidencia de estas moléculas que se llaman microRNAs, que pueden convertirse, si todo esto se valida de forma prospectiva, en los próximos marcadores tumorales en tumores germinales testiculares. Los microRNAs son pequeños segmentos de RNA no codificantes que tienen funciones regulatorias en la transcripción del RNA y que se han podido validar en diversos tipos de moléculas de estas, y se encontró una variedad específica que es el 371A, que permite asociarlo muy claramente a la presencia de carcinoma testicular. Estos son microRNAs que a través de la circulación van al torrente sanguíneo, que pueden ser analizados, tomados en una biopsia líquida de sangre, que están asociados a seminoma, carcinoma embrionario, tumor del saco vitelino, corio, pero que no están claramente asociados a teratoma, que se pueden aislar, cuantificar con alta reproducibilidad y que tienen aparentemente muy buena asociación en bastantes escenarios clínicos. Por ejemplo, en el diagnóstico con una sensibilidad y especificidad que supera a los marcadores tumorales convencionales. En el seguimiento no está especificado, pero sí está en la identificación de la enfermedad metastásica temprana y en la posibilidad de tomar decisiones de acuerdo a este marcador respecto a la presencia de enfermedad viable o cicatriz después de algún tratamiento. En cuanto a la evaluación de la respuesta a la quimioterapia, en el cual se expresa una clara declinar de los niveles séricos de este microRNA en respuesta a terapia con quimio efectiva, y por supuesto en el escenario postquimioterapia para tratar de definir la conducta quirúrgica respecto a la presencia de tumor viable versus cicatriz, con el agravante de que en este marcador también el teratoma no nos ayuda con la determinación sérica del microRNA. Creo que los mensajes para dejarles es que existe un consenso en subtipos moleculares en carcinoma urotelial con implicaciones terapéuticas, que creímos que iba a llegar más rápido, pero que el debate y las diferentes clasificaciones de varios centros nos han llevado hasta ahora a aterrizarlo en la opción de utilizarlo como verdadera medicina de precisión.
verdadera medicina de precisión es erdafitinib como primera terapia dirigida a mutaciones del gen FGFR, ya aprobado por FDA con un estudio de fase 3 en curso. Y toda la promesa en detección, monitoreo, control de respuesta a terapia en carcinoma urothelial con las determinaciones de DNA circulante tumoral. En testeo germinal en carcinoma renal es fundamental en síndromes familiares con implicaciones de tratamiento temprano para todo el grupo y familiares directos, así como recomendaciones específicas de tamizaje, cirugía y terapia sistémica en estos grupos. Y la promesa de tener microRNA en la detección, monitoreo y control de respuesta a terapia en tumores testiculares con un desempeño muy por encima de nuestros marcadores tumorales convencionales. Muchas gracias.